Buenas tardes, mi grupo está conformado por Altamar Bolaños, Carlos Yesid, Altamar Guerra Valentina, Arias Ergoya, Andrea Juliana, Arteaga Monterrosa, María José, Barraza Jiménez, Isabela Divina, y hoy hablaremos sobre el sistema respiratorio, el cual consiste en inhalar, que es la inspiración y el acto de respirar, exhalar, expiración, formado por partes como las cuales tienen la función de senos paranasales como la cavidad nasal, formada por varios huesos que contienen espacios como aire llamados senos paranasales, los cuales son huesos que asocian a maxilar, frontal, esfenoidal y etmoideal. La faringe es el tubo muscular en forma de embudo que contiene tres partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es la primera más superior en la faringe y se encuentra en la posterior a la cavidad nasal. La orofaringe se encuentra en la posterior a la cavidad oral y se comunica con ella mediante el istmo orofaringeo. La lalofaringe o la hipofaringe es la parte inferior de la laringe, las cuales están entre el sistema digestivo y el respiratorio que se divide. La laringe, siguiendo la laringofaringe, tiene la porción del tracto respiratorio y tiene una estructura hueca que se encuentra anterior al esófago. Tiene una parte cartilaginosa conectada por membranas y músculos y ligamentos asociados. Es como el aire exterior que entra en el aparato respiratorio a través de las fosas nasales. La laringe es el órgano en donde se encuentran las cuerdas vocales, la cual es responsable de la voz. La laringe se encuentra parcialmente recubierta por la epiglotis, especie de tapón que se cierra cuando tragamos para que los alimentos no pasen a las vías respiratorias. Tráquea es la que está bajando por la laringe y llega el aire a la tráquea. Los bronquios o los bronquiolos y los alveolos penetran los pulmones, donde se vuelve a dividir las ramas más finas y llamadas los bronquiolos. Y por último los pulmones, los cuales son órganos esponjosos de color rojizo, situados en el tórax, a ambos lados del corazón, protegidos por las costillas, las cuales encargadas de abrir el diafragma. Buenas, hoy les voy a hablar sobre las vías respiratorias. Las vías respiratorias son el conjunto de órganos y estructuras que permiten la entrada y salida del aire en el cuerpo humano. Esto incluye la nariz, la garganta, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Bueno, las vías respiratorias tienen varias características importantes. La primera es la filtración del aire. Las vías respiratorias superiores, como la nariz y la garganta, están equipadas con pelos y mocos para atrapar partículas y microorganismos presentes en el aire, evitando que lleguen a los pulmones. Pasamos al calentamiento, humidificación. El aire inhala, se calienta y humidifica a medida que pasa por la nariz y la garganta, lo que ayuda a proteger los pulmones y mantener el equilibrio de humedad necesaria. La tercera sería la conducción y ramificación. Las vías respiratorias se dividen en bronquios, bronquiolos y alveolos, creando una estructura ramificada que distribuye el aire a lo largo de los pulmones y permite el intercambio del oxígeno y dióxido de carbono. Y la cuarta, músculo y diafragma. Los músculos respiratorios, como el diafragma, ayudan en la expansión y contracción de la cavidad torácica para facilitar la respiración. Muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las estructuras osteomusculares. Los alvéolos pulmonares son unas estructuras globulares que forman racimos al final de los bronquiolos. En ellos se da el intercambio gaseoso, o sea, el oxígeno y el dióxido de carbono, entre el aire inspirado y la sangre que circula por los pulmones. Bueno, el oxígeno que entra con cada inspiración atraviesa los alvéolos. Esto quiere decir que pasa por la sangre y llega a los tejidos de todo el cuerpo. El dióxido de carbono que viene de los tejidos, viaja hacia la sangre y atraviesa los alvéolos, lo cual se expulsa del cuerpo durante la respiración. Buenas, hoy le voy a hablar sobre mecánica respiratoria. En situación de reposo nosotros respiramos entre 2 a 15 veces por minuto, movilizando respiración de en torno a medio litro, que se supone que cada minuto movilizamos entre 6 a 7.5 litros de aire. Esto existe los valores aproximadamente, lógicamente, estrés, enfermedad, situación de movilidad. Dentro de las respuestas fisiológicas, el ejercicio, la respiración aumenta para hacer frente, incrementando el oxígeno precisamente para aumentar la información enérgica impredecible. Con esto hay un incremento de respiración proporcional a la intensidad del ejercicio proporcionado, que se modifica al llegar al nivel de intensidad denominado umbral anaeróbico.
En situaciones de ejercicio muy intenso, la frecuencia respiratoria alcanza de 40 a 50 respiraciones por minuto y el volumen movilizando en cada respiración se utiliza en torno de 3 a 4 litros. Ello se supone que en intensas máximas de ejercicio se movilizan entre 120 a 200 litros por minuto, variando lógicamente estos valores funcionan del tamaño corporal y las características individuales e incluso en deportistas olímpicos de deportes de fondo y gran tamaño corporal como los remeros o se han llegado a medir con máximo volumen de un minuto de estas 250 a 300 litros por aire. Lo importante es que se aplica a conseguirlos. El deportista moviliza en cada respiración más de 5 litros de aire, ya que la frecuencia respiratoria máxima apenas varía, aunque algunos sí sé que llegan a 60 respiraciones por minuto. Bueno, vamos a hablar sobre la elasticidad pulmonar. Esta se refiere a la capacidad de los pulmones para expandirse y contraerse de manera elástica durante la respiración. Los pulmones tienen tejidos elásticos que le permiten inflarse cuando inhalamos, volver a su tamaño original cuando exhalamos. Esta elasticidad es fundamental para la respiración eficiente, la oxidación del cuerpo. Los problemas en la elasticidad pulmonar, como la pérdida de las mismas enfermedades como la enfermedad pulmonar obstruida crónica, que significaría EPOC, la respiración puede causar problemas en la salud. Bueno, vamos a hablar sobre los varios tipos de elasticidad pulmonar. Estamos con la elasticidad pulmonar estática, que esta se refiere a la capacidad pulmonar para extenderse y contraerse en reposo, es decir, del flujo del aire. Esta propiedad está relacionada con la capacidad de los pulmones para retener el aire y es esencial para mantener la expansión pulmonar durante la respiración. La segunda, elasticidad pulmonar dinámica. Esta se refiere a la elasticidad de los pulmones durante la respiración activa, es decir, cuando inhalamos o exhalamos. La elasticidad dinámica permite la expansión y contracción de los pulmones de manera eficiente durante la respiración normal. La tercera, elasticidad de la pared torácica. La pared torácica, que incluye los músculos y costillas, también contribuye a la elasticidad pulmonar y al diafragma. Ayuda en la expansión y la contracción de los pulmones en general, cambios en la presión intratorácica. La cuarta sería la elasticidad de los alvéolos, los alvéolos son la estructura microscópica de los pulmones donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los gases de la respiración. En la respiración, tanto en la inhalación como en la exhalación, se involucran varios gases, siendo los dos principales el oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí tenemos una descripción sobre el papel de esto. El oxígeno es esencial para la vida. Durante la inhalación, el aire que entra en los pulmones contiene oxígeno. Este oxígeno se difunde a través de las paredes de los alvéolos, es decir, las pequeñas estructuras en los pulmones, hacia los capilares sanguíneos, donde se une la hemoglobina en los glóbulos rojos. Luego la sangre oxigenada se transforma a través del sistema circulatorio para abastecer a todas las células del cuerpo, donde se utiliza en procesos metabólicos. Como segundo tenemos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto de desecho del metabolismo celular. Durante la respiración celular, las células producen CO2 como resultado de la oxidación de nutrientes para obtener energía. El CO2 se disuelve en el plasma sanguíneo y se transporta de vuelta a los pulmones, en los alvéolos. Se difunde la sangre hacia el aire en los pulmones y se exhala en el ambiente. Finalizamos con el intercambio gaseoso en los pulmones, tejidos en el sistema respiratorio, los cuales tienen la función principal de inhalar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Cuando el oxígeno es inhalado, penetra en los pulmones y alcanza los alvéolos. Las capas de las células que revisten los alvéolos y los capilares circundantes se disponen ocupando el espesor de una sola célula y están en contacto estrecho con otras. En esta barrera el aire tiene un grosor. En ella el oxígeno atraviesa rápidamente la barrera de aire y sangre, la cual llega hasta los capilares. Igualmente el dióxido de carbono pasa de la sangre al interior de los alvéolos, desde donde es exhalado del exterior.